Les saludamos muy cordialmente a cada uno de los participantes en este evento a través del Facebook en su versión virtual, ya llegando a la última ponencia de esta sexta jornada teológica 2020, que nos convocó para abordar la pregunta: ¿cómo educar a los hijos en una familia cristiana? Las tres ponencias anteriores, Introducción a la educación en el Antiguo y Nuevo Testamento, el tema estuvo a cargo de nuestro hermano Dirk Poganatz. Adolescencia y educación, a cargo del hermano Ederalta. Disciplina con amor y límites, a cargo de nuestra hermana, la doctora Maya Batuville. Las ponencias están en el Facebook de EPE. Les animamos a los coordinadores, tutores, hagan la réplica en sus grupos de estudio. Continuemos en la tarea de compartir y poner en práctica lo aprendido. Sigamos acompañando a las familias en nuestro entorno y nuestra comunidad. Para quienes nos están viendo por primera vez y dirán, ¿qué es ETE? ETE es una alternativa de capacitación bíblica y teológica al servicio del pueblo de Dios. Por la gracia del Señor, ahora en este momento, sus 51 años, acompaña a nivel nacional a 19 denominaciones y muchísimas iglesias independientes, de las cuales agradecemos al Señor. Y también oramos por el ministerio, por ustedes, los pastores, coordinadores, tutores y estudiantes. Nuestro agradecimiento al Señor por el equipo de ETE, al consejo directivo conformado por nuestros amados hermanos Dirk Poganatz, el pastor William Caparachín, Damaris Rivas, y en la parte operativa, o sea, es decir, la oficina, saludamos a Danielito Agüero, a Manuel Guamaní, quien está con nosotros hoy. Es con él con que se contactan para recibir información, orientación del programa. Él es parte del equipo de capacitadores en los talleres. Agradecemos a ustedes, hermanos del Facebook, por acompañarnos en este evento, por sus saludos, sus comentarios y preguntas que formularon. Se darán respuestas en este último día del evento, el 2 de noviembre, y les digo que como corolario de este evento, el panel de ponentes estarán presentes los 4. Entonces, por favor, pasen la voz también y no se olviden de dejarnos sus preguntas, sus comentarios. En esta cuarta sesión nos acompañan 4 panelistas, a quienes ya los conocen y les agradecemos por participar durante este evento. Gracias, hermanos. Voy a pedirles sus comentarios del evento, qué les pareció. Voy a dejar en primer lugar a nuestra hermana Daniela Marx. Ella está desde Arequipa. Bienvenida, hermana. Gracias por la invitación y saludos de Arequipa. A mí me gustó mucho esta jornada, ¿no? De recibir diferente información, también que empezamos con la base bíblica, lo que dice la Biblia, ¿no? Sobre ese tema, y ese me gustó mucho. También creo que para muchos la disciplina es un tema que siempre es un desafío para todos, pero es bueno tener más información sobre esto y estoy emocionada ahora escuchar más, ¿no? Del bienestar de la familia, cómo podemos ayudar en la familia en este tema. Gracias. Gracias. Y también tenemos a nuestra hermana Nelly Romero desde La Torre.
también desde Lima. Bueno, ella está con nosotros en Lima. Bienvenida, Nina. Muchas gracias, Gloria. Sí, gracias por esta invitación de esta jornada de ETE. Ha sido esta jornada muy interesante por el tema los temas que se han tocado, sobre todo, como dijo Daniela, la base bíblica muy importante en los hogares cristianos, y no solamente para hogares cristianos, sino también para los no creyentes que puedan conocer desde qué punto de vista podemos nosotros educar a nuestros hijos con el apoyo, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Ha sido unas tres exposiciones muy edificantes, interesantes los temas también. A mí me encantó mucho la presentación de Dirk, y también lo que se expuso el lunes pasado sobre la disciplina con amor y límites, que es algo que muchos padres es nuevo para ellos, porque solo los padres disponen de herramientas del pasado y no nuevas herramientas que ayuden a desarrollar a nuestros niños con autoestima sana, con autorresponsabilidad, que es tan importante para que sean adultos más o menos sanos para el futuro que les toca vivir. Muchas gracias por la invitación de participar en esta jornada. Gracias, Edita. Y también tenemos a la familia Claudia y Santiago Donoso. Bienvenidos también a sus palabras. Y muy contentos de estar participando en esta jornada. Si bien ya tenemos una hija de 22 años, el tema de la educación en los hijos es un tema que nos apasiona, que nos gusta siempre estar al tanto. Participamos de un grupo de matrimonios jóvenes en nuestra iglesia que están recién teniendo sus hijos, ¿no? Pequeños, y entonces nos es importante estar al tanto de las propuestas que se dan en el entorno ¿no? Actual. Y me pareció muy interesante la ponencia sobre el aspecto de la parte cognitiva de los adolescentes. Me gustó mucho porque no es un tema que normalmente se aborda y abre un panorama muy interesante en esta etapa digamos, del desarrollo, ¿no? Igualmente tener la base bíblica en una interpretación adecuada y animadora también ha sido bastante oportuno recibir esa información. Y lo más interesante también es que podemos compartir, debatir con personas de diferentes opiniones, de diferentes edades, que es lo que ha sido en esta oportunidad, ¿no? Y eso es enriquecedor para todos, tanto para nosotros como para cada uno. Y gracias por cada uno de los expositores también, muy interesante. Sí. Gracias, hermanos. Y el tema que hoy nos convoca es padres saludables, hijos saludables, el bienestar parental para la familia. La ponencia de hoy está a cargo de la doctora Josefina Juan y me complace presentarla. Por favor, doctora, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Josefina Juan. Soy psicóloga clínica. Me especializo particularmente en la salud mental de adultos. Tengo experiencia trabajando en temas de cómo la inmigración y otros factores relacionados a la migración y el movimiento y el desplazamiento puede impactar adultos y sus familias. Creo que es de importancia señalar de que no soy psicóloga especializada en temas de hijos. Por esa misma razón he preparado una temática que habla específicamente acerca del bienestar de los padres, y veremos más adelante por qué esto es relevante para toda la familia y para la salud de los hijos específicamente.
Sí, me he formado en el Seminario Teológico de Fuller, tengo experiencia también trabajando en temas teológicos, pero no soy teóloga, así que la presentación principalmente se enfocará en el aspecto psicológico. Si tienen preguntas al respecto, por favor, bienvenidos en hacerlos presentes durante esta presentación. Muchas gracias en primer lugar a Ete, a la hermana Gloria, al hermano Manuel, también al hermano Dick Boganatz, que me han invitado a participar. Es un privilegio realmente tener esta oportunidad de poder compartir un poco desde mi formación y los temas que yo manejo, y también considerar de qué manera podemos utilizar la información que la psicología ha preparado, ha recolectado, ha desarrollado para el bienestar de la iglesia y para que podamos crecer y poder responder de una manera más eficaz al llamado de Dios en este mundo. Muchas gracias. ¿Puedo dar inicio entonces a la presentación? Por favor, adelante. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. En las primeras 3 sesiones de esta jornada teológica hemos estudiado acerca de lo que las escrituras dicen acerca de la crianza de los hijos y de la familia, resaltando la meta principal de aportar a que los hijos sean hechos capaces para lidiar con la vida y los retos que esta presenta. También aprendimos acerca de la importancia de cómo del desarrollo cognitivo de los hijos, específicamente con un lente en el desarrollo de los adolescentes y la importancia de poder dialogar con ellos. También hemos visto de que la disciplina se necesita realizar con amor y límites. Todo esto para el beneficio de los hijos, no con la intención de castigar solamente por castigar, ¿no? Ahora, podríamos suponer de que todas las personas que han participado en esta jornada hasta la fecha ahora saben cómo encaminar a los hijos correctamente para que sean hechos capaces de poder lidiar con los retos de la vida, ¿sí? Con los desafíos que se presentan. Sin embargo, es probable, me imagino que muchas personas sentirán que a la verdad no es fácil poner en práctica todo lo que han aprendido. ¿Sí? En gran parte esto se debe a que, como bien sabemos, no todo conocimiento siempre se traduce inmediatamente a la práctica o a la conducta. Tal vez podríamos pensar en lo que dice el apóstol Pablo en Romanos: no entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero, en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago, ¿no? Entonces acá vemos de que puede haber una falta de conexión. Perdón. Regresaremos a esto, me olvidé completamente. Vemos de que puede haber una falta de conexión entre el conocimiento y la práctica. El conocimiento no directamente se liga a la práctica. ¿Por qué? Los estudios acerca de la crianza de los hijos y acerca de la familia indican de que hay varios factores que median o que explican si el proceso de pasar del conocimiento a la práctica. Específicamente en la crianza de los hijos, uno de esos factores principales es lo que conocemos como el bienestar parental. Entonces, en esta sesión veremos específicamente cómo el bienestar parental en términos de estrés parental puede impactar las prácticas de crianza de los padres. Y en específico veremos cómo el manejo inadecuado del estrés es que impacta las prácticas de crianzas. Y por último veremos algunas ideas claves y estrategias para promover el bienestar parental. Al inicio me salté una cosita, así que vamos a regresar brevemente a verla. Antes de iniciar, es muy importante de que aclaremos algunos términos. Quisiera mencionar de que voy a utilizar los términos masculinos y plurales de padres e hijos para hacer referencia a padres y madres, hijos e hijas. Esto lo estoy indicando porque me parece muy importante reconocer de que estos términos no son masculinos en sí, son plurales, pero habrá momentos también donde los utilizaré en singular, igual haciendo referencia tanto a padres y madres, hijos e hijas. También quisiera reconocer de que no toda persona que se encarga de la crianza de los hijos son padres y madres biológicos o adoptivos, ¿sí? Tenemos abuelos, tenemos tíos, diferentes familiares, hasta hermanos mayores
que se encargan del cuidado y la crianza de menores de edad. Entonces, a la hora de hablar acerca de padres o acerca del estrés parental o el bienestar parental, no solamente estoy haciendo referencia a las personas que conocemos como padre y madre, sino a toda persona que se encarga de la crianza y el cuidado de los hijos. Muy bien, habiendo establecido esto, veamos un poco acerca del bienestar parental. Muy bien, ¿por qué es importante estudiar el bienestar parental, específicamente el bienestar psicológico de los padres? Es decir, la salud emocional, mental, espiritual de los padres. Esto se debe, la importancia está en el hecho de que el bienestar de los padres influye en las prácticas de crianza que ellos realizan. Cuando hablamos acerca de prácticas de crianza, estamos hablando acerca de los comportamientos de los padres, las estrategias que utilizan para poder criar a los hijos, para poder conversar con ellos, dialogar con ellos, explicarles las cosas, la manera en las que tratan a los hijos y también la manera en que se disciplina a los hijos. Entonces, el bienestar de los padres influye en las prácticas y las estrategias que ellos utilizan. Entonces, si los padres no están bien, esto se va a manifestar en las prácticas y las estrategias que ellos deciden utilizar. Se puede ver en la manera en que les hablan, la manera en que se relacionan con los hijos y aún en la disciplina de los hijos. Esto a su vez impacta el bienestar de los hijos. Las investigaciones psicológicas en las últimas décadas han demostrado de que los padres con menores niveles de bienestar psicológico tienden a emplear prácticas parentales poco eficaces y también a ser menos sensibles a las necesidades y comunicaciones de sus hijos. Ahora, estas prácticas, como vemos, el bienestar parental influye en que empleen prácticas menos eficaces y que sean menos sensibles a las necesidades, y esto a su vez se relaciona con mayores niveles de problemas psicológicos y también problemas de conducta en los hijos. Un factor que influye en el bienestar parental en específico es el estrés. Veremos en mayor detalle lo que esto implica. ¿Qué es el estrés primero? Ahora, el estrés es un término que utilizamos muy comúnmente, ¿sí? Usted sale a la calle, conversa con personas en el paradero, sí, a cada rato estamos hablando acerca del estrés. Esto es bastante característico también de la época en que estamos viviendo en esta coyuntura por la pandemia, y también es parte de la vida moderna que se ha acelerado con las facilidades tecnológicas, etcétera, que vemos a nuestro alrededor. Pero cuando tratamos de definir lo que es el estrés, es muy difícil de definirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestra propia definición, es la manera en que nosotros nos sentimos. Decimos, yo me siento estresada, me siento estresado. Decimos, ay, esta cosa me está estresando. Esta situación es estresante, lo utilizamos de una manera muy difusa para hablar acerca de diferentes experiencias. Uno de los conceptos más populares o uno de los modelos más conocidos dentro de la psicología del estrés fue desarrollado por los psicólogos estadounidenses Richard Lazarus y Susan Folkman, y ellos definen al estrés como la experiencia de enfrentar una situación que uno percibe como exigente para sus capacidades de poder manejarlas, o una situación que percibe que excede sus capacidades de poder manejarlas, ¿sí? Entonces no solamente es que, ay, me causa malestar, me causa tensión, sino que percibo de que me exige más allá de lo que yo puedo hacer para poder manejarlo de una manera exitosa. Ahora, los padres enfrentan una variedad de situaciones que le causan estrés, ¿sí? Como las demandas del trabajo, demandas de la calle, ¿sí? El tráfico de Lima, no sé cuántos estarán en Lima, pero el tráfico de Lima es horrible. Eso también causa estrés, ¿sí? Simplemente con escuchar el tráfico puede causar estrés, ¿no? Hay demandas también de pagar las cuentas, de proveer por la familia, de demandas económicas, demandas también de las relaciones sociales, ¿sí? De la pareja, de
de los padres, de los hermanos, de los vecinos, de la iglesia. Hay muchas demandas a nuestro alrededor. Además de ello, los padres experimentan el estrés propio a la parentalidad. Sí, la labor parental sin duda es muy demandante, implica una significativa y también continua inversión mental, física, social, económica por parte de los padres en los hijos. Como tal, requiere altos niveles de esfuerzo, también de dedicación y compromiso. Ahora, al mencionar esto, es posible de que algunas personas reaccionen a lo que acabo de decir, porque es común en nuestra sociedad y a veces en particular dentro de la iglesia, de no hablar acerca de las dificultades de la parentalidad, ¿sí? Decimos, no, pero los hijos son una bendición, ¿sí? Es un gozo tener hijos. Es difícil, pero no, pero Dios mediante todo lo podemos hacer, ¿sí? Pero aunque sí, definitivamente la parentalidad es una de las experiencias más bellas y más satisfactorias de la vida, no podemos negar de que, y tenemos que reconocer que tiene sus desafíos, y como tal puede causar estrés en los padres. Ahora, algunas de las experiencias particulares del estrés parental incluyen las siguientes. Sobrecarga del rol parental. Esto hace referencia a cuando los padres experimentan que su rol como padre o como madre les está abrumando. Si la tarea de criar a los hijos y todo lo que esto conlleva es abrumador, ¿sí? Es una sobrecarga. La sobrecarga puede resultar al percibir que las demandas exceden las capacidades de los padres, es decir, yo no puedo con más o no puedo con esta situación. Específicamente está relacionado a sentir de que no tiene las herramientas o las estrategias para hacerle frente a los desafíos de la parentalidad. También tenemos la restricción del rol parental, sentir de que están restringidos o atrapados en su rol como padre o como madre y por las responsabilidades de este rol. Por ejemplo, tener el horario restringido, si no puedo salir a cualquier hora, depende de lo que necesiten mis hijos en este momento. O también no poder participar en ciertas actividades por temas del cuidado de los hijos, ¿sí? Si es que yo quiero salir de noche a verme con mis amigos a las 11 de la noche, eso simplemente no es una opción cuando uno tiene hijos. También tenemos el aspecto del conflicto con los hijos, ¿sí? El conflicto interpersonal en la interacción. Los padres pueden experimentar altos niveles de conflicto o también dinámicas poco funcionales con los hijos, y esto a su vez puede causar de que se sientan alejados de los hijos, que sientan que no los conocen o no los comprenden, y viceversa, pueden sentir de que sus hijos no los comprenden o se sienten malentendidos. Todo esto puede impactar de gran manera la salud mental de los padres. A estas experiencias particulares al estrés parental también podemos añadir de que dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Y dentro de nuestra cultura contamos con ciertos ideales o expectativas de lo que es ser una buena madre, un buen padre, ¿sí? Y también cuando los padres no llegan a cumplir con esas características o esos aspectos del padre ideal, que pueda sentirse como una persona fracasada, ¿sí? O que lo está haciendo mal. Soy una madre mala, soy un padre malo. Además de ello, podemos percibir, o los padres pueden percibir que están siendo juzgados por otras personas, que le agrega además un elemento de estrés. Como resultado del estrés parental, sumado a la carga del estrés sociocultural en otras áreas de la vida, pueden surgir experiencias afectivas muy angustiantes y dolorosas. Hay varias emociones o sentimientos de las que podríamos hablar, pero nos vamos a enfocar particularmente en dos en esta sesión: la culpa o la culpabilidad y la ira. La culpa es una experiencia muy común en la parentalidad. ¿Sí? Nace cuando las personas perciben que han hecho algo malo, ¿sí? O que han cometido tal vez alguna transgresión.
En los padres la culpa se puede asociar a la percepción de que, o el temor de que hayan lastimado o dañado a sus hijos de una manera temporal o permanente. Y en esencia la culpa señala que los padres sienten que han fallado, ¿sí? Y por lo tanto también señalan la necesidad de reconciliar y de reparar la relación que tienen con los hijos. Todo esto relacionado a la culpa implica que se percibe una brecha entre las acciones que uno realiza, ¿sí? Y lo que considera que debería hacer, ¿sí? Es decir, puede evaluar de que mis acciones no se alinean con lo que yo creo que debería hacer, y de ahí, a partir de ahí, surge la experiencia de la culpa. Lo que creemos que deberíamos hacer en general, en la vida en general, pero también en particular con la parentalidad, se define como un tema de moralidad, es decir, la determinación de lo que es correcto y qué es incorrecto. Pero también cabe señalar de que lo que consideramos deberíamos hacer o debería ser, también se puede establecer en torno a ideales culturales. Como tal, los padres pueden sentir o experimentar culpa cuando perciben que no han cumplido con los ideales nuevamente de ser un buen padre o una buena madre. Un ejemplo de esto es, acabamos de ver en la diapositiva anterior, de que un aspecto del estrés parental es sentirse sobrecargado o restringido en su rol. La sobrecarga y la restricción que el padre o la madre puede sentir en su rol no se alinea con los ideales de lo que vemos en la sociedad, ¿sí? Consideramos de que una buena madre o un buen padre nunca se debería sentir sobrecargado o nunca debería sentirse atrapado en su rol parental. Entonces, a raíz de eso, podemos también sentir culpa. Esto también lo podemos ver en el contexto del Día de la Madre. Sí, todos los años es muy tradicional en algunas iglesias de que se lea Proverbios capítulo 31, ¿sí? Y vemos de que en ese capítulo no sale de que la madre en algún momento se siente sobrecargada, se siente restringida, ¿no? Nunca se siente mal en su rol, la verdad, es una supermujer. Entonces, consideramos de que tenemos que vivir de acuerdo a estos ideales que hemos establecido. Y cuando no podemos lograrlos, sentimos culpa. Otra reacción afectiva en la que quisiera que nos enfoquemos es la ira. ¿Sí? Esa reacción es una experiencia de alta activación afectiva y fisiológica, y similar a la culpa, tiende a surgir en respuesta a la percepción de que hay una brecha entre lo que es y lo que consideramos debería ser. ¿Sí? Ambas son emociones, lo que llaman emociones morales. Junto con la culpa es posible de que los padres sientan ira hacia ellos mismos, ¿sí? Por haber fallado, por haber hecho algo malo, pero la ira tiende a dirigirse hacia afuera, hacia otras personas, como por ejemplo cuando se percibe de que el hijo o la hija ha sido desobediente o ha cometido algún error en contra de las indicaciones de los padres, puede surgir la ira. Pero también podría surgir como reacción al sentir los padres que, al sentirse presionados en su rol parental, al sentirse sobrecargados. Me están pidiendo demasiado. ¿Qué más quieren de mí? Les doy de comer, les doy de vestir, les doy albergue, y aún así, ¿qué más quieren de mí? ¿Sí? Esa sobrecarga. Al sentirse restringido, no puedo hacer lo que yo quisiera hacer para mí. Y como resultado los padres pueden sentir que se les está negando o se les está quitando su autonomía como individuos, y por ende causándoles daño. En reacción a esa percepción también puede surgir la ira. Acá cabe señalar de que además de todo lo que he mencionado, la ira también se considera en algunos casos como una emoción secundaria. La emoción secundaria se considera la emoción que nace como respuesta a otras emociones o otras experiencias emocionales y afectivas. Específicamente en el caso de la ira, esta puede emerger para defendernos de sentimientos de vulnerabilidad como la incompetencia o la impotencia.
En la parentalidad es posible de que ante tantas demandas del contexto y también de la familia, los padres se sientan impotentes o incapaces, ¿sí? De que están fallando o de que no hay nada que yo pueda hacer. Esto lo podemos ver particularmente en casos donde los hijos tienen algunos desafíos, retos de agresión, ¿sí? Y los padres dicen, ya no sé qué puedo hacer, no hay nada que puedo hacer, sentir impotencia. Ahora, a diferencia, en estos casos es posible de que los padres se sientan muy vulnerables al sentirse impotentes, incapaces de poder hacer algo para cambiar o para mejorar la situación, pero en lugar de sentir esa vulnerabilidad, que es muy difícil y muy dolorosa de sentir, es común de que surja una emoción más fuerte que es la ira. A diferencia de la vulnerabilidad, la ira es una emoción fuerte y además muy activa, y cuando se dirige hacia otras personas puede esconder o enmascarar la vulnerabilidad que está sintiendo, la impotencia, la incapacidad que está sintiendo realmente al fondo, ¿sí? Entonces, de esa manera, la ira puede ser una reacción por alguna falta cometida por otra persona o por algún hijo, pero también al mismo tiempo puede ser una reacción secundaria, una emoción secundaria para enmascarar o esconder los sentimientos de vulnerabilidad e impotencia. La persistencia de un inadecuado o un mal manejo de estas situaciones de estrés y también las emociones como la culpa y la ira que se generan pueden resultar en el desarrollo de problemas psicológicos más graves, como es la depresión, ¿sí? O también la ansiedad, entre otros. Es importante notar que estas reacciones emocionales, sin embargo, aunque son desagradables y displacenteras, en sí no son malas. Y así es muy importante tener esto en mente. Las emociones en sí no son malas. Las emociones sirven como información para nosotros, ¿sí? Dios nos ha creado con emociones para que las emociones nos puedan ayudar a comprender cómo estamos interactuando, cómo estamos percibiendo las situaciones que nosotros enfrentamos en el día a día. Entonces, no hay nada malo con estas emociones en sí, ni con sentirlas, a la verdad. El problema tampoco es que los padres enfrenten situaciones estresantes, ¿sí? Las situaciones demandantes y exigentes son simplemente una parte de la vida en general y también parte de la parentalidad en particular. Entonces, el problema no son estas emociones negativas, no es el estrés en sí, sino yo propongo en esta presentación que el problema es un inadecuado manejo de estas experiencias en torno al estrés y también las emociones que el estrés puede generar. Muy bien. Quisiera continuar con la siguiente parte. Iba a pedir un momento de preguntas y comentarios después de la siguiente parte, pero me gustaría escuchar lo que están pensando, qué preguntas tienen, qué comentarios o qué experiencias tal vez los panelistas quisieran compartir en este momento. Entonces, vamos a pausar un rato la presentación y quisiera ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. Josephine, yo Sí, quería que me comentes, fuera, digamos, de los factores socioculturales que van a ser variables, ¿no? Dependiendo, digamos, del lugar, el tema de la parentalidad de por sí, por ser, digamos, algo que es desconocido, por la misma demanda que trae, y por el ajuste que requiere en la pareja o en la persona, si es una madre soltera, en fin, trae de por sí este estrés parental. Sí, absolutamente. Las experiencias de estrés en el rol parental, a la verdad, son un poco más variados o más complejos de los que yo presenté en la diapositiva anterior. Sí, solamente me enfoqué en tres experiencias típicas que se han observado en las diferentes investigaciones, pero cabe señalar, como usted menciona, de que
la experiencia del estrés que surge de la parentalidad va a cambiar o va a depender de la etapa en la que se encuentra en la crianza de los hijos. ¿Okay? Puede depender de la etapa de desarrollo de los hijos, pero también de la etapa de desarrollo del padre. Mi madre me comentó el otro día algo muy interesante relacionado a esto. Me dijo de que si un padre tiene un bebé y el bebé tiene 2 años, aunque el padre tenga 30 y tantos años, en ese momento, a la hora de criar su hijo, también tiene 2 años como padre. ¿Sí? Entonces, del mismo modo, el estrés que los padres van a sentir va a depender de la etapa en la que la familia o la relación entre padre e hijo se encuentra en esos momentos. Muchas gracias por su comentario. Definitivamente es así. Y con padres nuevos, como usted está mencionando, la carga o las demandas definitivamente van a ser un poco distintas a alguien que tiene un hijo adulto de 25 años, por ejemplo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Yo también tengo una pregunta. Adelante. ¿Cómo los padres pueden darse cuenta de que su reacción ante los hijos tiene como la emoción fundamental la culpa y la ira? ¿Cómo los padres pueden determinar eso para no continuar en esa reacción contra los hijos? No le escucho. Disculpe, su micrófono está apagado, doctor. Muchas gracias. Sí, esto lo veremos en mayor detalle más adelante, pero lo que usted me está mencionando, hermana Nelly, es que hay cierto desconocimiento, de que no hay conciencia de que alguien está sintiendo lo que está sintiendo. Y no solamente eso, por lo general en la vida, cuando actuamos, muchas veces no sabemos por qué estamos haciendo tales cosas. ¿Sí? Actuamos sin realmente saber por qué. Por lo general, esto no crea problemas, porque tienden a ser hábitos, tienden a ser cosas típicas, como cocinar, ¿no? No me voy a parar a preguntar por qué estoy picando la cebolla de la manera en la que estoy picando, ¿sí? Eso no tiende a ocurrir. Entonces, es muy común de que las personas no pensemos en lo que estoy sintiendo, en lo que estoy pensando, o por qué está sucediendo lo que está sucediendo, porque estoy actuando de X manera. Es muy típico de que no lo pensemos. Entonces usted, Nelly, está haciendo referencia a de que hay esa falta de conocimiento, conciencia de lo que sentimos en diferentes momentos, específicamente en el caso de los padres, de que no hay conciencia de que posiblemente esté sintiendo ira y culpa y otras emociones que influyen en la manera en que se va a relacionar con los hijos. Sí. Ahora, su pregunta va a ¿de qué manera podemos ayudar a los padres a reconocer lo que están sintiendo? ¿Sí? Sí. Esto lo veremos en mayor detalle en unos momentos, pero lo que quisiera mencionar aquí en esta pausa que estamos realizando con la presentación es que tenemos en primer lugar que darnos cuenta de que cuando que las acciones inadecuadas dentro de la crianza son reacciones a algo más. ¿Okay? Entonces, si yo le grito a mi hijo o le doy un lapo y no quisiera, ¿no? Acabo de escuchar que esto de disciplina con amor y límites, de que con los adolescentes hay que conversar. Y sin embargo, en ese momento, no sé qué me pasó, perdí el control. ¿Sí? Entonces hay que reconocer en primer lugar de que estas acciones son reacciones a, ¿sí? Son cosas no pensadas. Entonces ahí empieza el reconocimiento de lo que estoy sintiendo. Entonces no podemos correr de frente a la emoción, eso va a ser difícil. El primer paso va a ser, ok, estoy reaccionando. ¿Okay? Si estoy reaccionando, la pregunta que va a seguir es, ¿a qué estoy reaccionando y por qué estoy reaccionando? Hay que tomarlo por pasitos y veremos en mayor detalle ese aspecto de, ok, ¿cómo vamos reconociendo? Muchísimas gracias por su pregunta.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario o algo, tal vez algo que quisieran aportar a lo que ya se acaba de mencionar? Yo quisiera mencionar que creo que un componente de lo que podría ser estrés parental, pienso que de repente podría agregarse el hecho de que padres en algunas familias, bueno, generalmente son dos, ¿no? Padre, papá y mamá. Y muchas veces solo uno en, en, en la realidad cumple la función de padre y el otro no. Y a veces no, el estrés parental no es igual en cada uno de los cuidadores. Absolutamente. La división o la distribución de la carga parental, de las responsabilidades, definitivamente puede exacerbar, ¿sí? Agravar estas experiencias de estrés, de sobrecarga, de restricción y también de conflicto con los hijos, absolutamente. Eso también lo podemos ver en casos de parejas que se han separado o se han divorciado, ¿sí? También eso le agrega un elemento más de cómo se va a distribuir, ¿sí? Y sin contar con, sin incluir el aspecto también del conflicto de la pareja matrimonial, ¿no? Muy buen punto. Muchas gracias, hermano Manuel. Muy bien, vamos a tener más adelante otro momento de preguntas y comentarios, así que vamos a continuar con la presentación. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación y sus buenas preguntas. Si en caso no respondo a lo que están preguntando, por favor avísenme, esto también puede suceder, así que por favor con confianza que me pueden avisar. Muy bien, entonces lo que acabamos de ver en la primera parte de la presentación es que el bienestar parental es sumamente importante para el bienestar de los padres es sumamente importante para el bienestar de los hijos. Cuando el bienestar de los padres se ve impactado por el estrés en general y también el estrés parental en específico, esto puede generar ciertas emociones de culpa y de ira. Ahora, como se mencionó al final, el problema no es que sienta estrés, el problema no es que sienta estas emociones en sí no son negativas, el estrés en sí no es algo malo, ¿sí? Es simplemente una parte de la vida. La pregunta o el problema en específico es cómo es que manejamos las situaciones de estrés y también las emociones que surgen de esas situaciones de estrés. Cuando no las manejamos adecuadamente, lo que sucede, como se mencionó al inicio, es que va a impactar las prácticas de crianza y también las conductas de los padres ante los hijos, ¿sí? Cuando no manejamos adecuadamente el estrés y las emociones que genera, puede impactar las prácticas de crianza. Ahora, hay muchas cosas que podríamos mencionar aquí acerca de las prácticas y las conductas parentales, pero solamente voy a mencionar dos por el interés de tiempo y las que tienden a ser un poco más resaltantes. Cuando los padres ven su bienestar parental impactado por el estrés y no llegan a manejar adecuadamente ese estrés y las emociones, es posible que intenten distanciarse de sus hijos emocionalmente, ¿sí? Entonces, cuando el estrés se está generando en la interacción con los hijos y dentro del rol parental, el distanciamiento emocional puede ser un esfuerzo para controlar esas emociones de la ira y la culpa, la tristeza y otras emociones. Es una manera de controlar esas emociones que experimentan y de evitar el malestar y la angustia que les pueden causar. En el caso de ira específicamente, el distanciamiento emocional puede ser el intento de no lastimar a los hijos con su ira, ¿sí? Por otro lado, también podríamos mencionar de que el distanciamiento emocional también puede ser una forma de expresar esa ira, ¿sí? Siendo una forma de castigar a los hijos al negarles una cercanía emocional con ellos. Padres que se distancian emocionalmente también pueden presentarse pasivos en la crianza de los hijos, dejando que otras personas como la pareja o aún hasta los mismos hijos, dejando que ellos asuman partes de su responsabilidad, de su rol parental. Si esto les genera
y es posible de que esto les genere sentimientos de culpa, ¿sí? Vemos de que un inadecuado manejo de la ira y la culpa puede generar o puede influir en el uso inadecuado de estrategias como el distanciamiento emocional. El distanciamiento emocional también puede generar a su vez culpa e ira, ¿sí? Entonces, si los padres sienten que están siendo pasivos en la crianza y empiezan a sentirse culpables, es posible también que reaccionen actuando de una manera muy permisiva con los hijos o posiblemente sobreindulgentes, ¿sí? Comprándoles regalos o dándole permiso para hacer cualquier otra cosa que tal vez no harían de lo contrario. Otro comportamiento parental inadecuado es el control. Cuando los padres sienten que están fallando en su labor parental, es posible que intenten compensar por sus sentimientos de incapacidad, ineficiencia o impotencia, tratando de controlar a los hijos. Las prácticas controladoras tienden a ser caracterizadas por la imposición de la voluntad de los padres sobre los hijos, obligándolos a realizar ciertas actividades o comportamientos. Padres que intentan controlar son propensos a utilizar estrategias de coerción y también de manipulación, como la inducción de la culpa en los hijos, hacer que se sientan culpables para que obedezcan o hagan lo que los padres les están pidiendo. También los padres tienden a utilizar poco diálogo con los hijos, ¿sí? La comunicación es unidireccional de los padres a los hijos y no bidireccional entre padres e hijos. También podemos observar que hay poca validación o reconocimiento de las emociones, de las preferencias y las opiniones de los hijos. Y de este modo podemos ver de que se valora una obediencia ciega o absoluta y silenciosa por encima de cultivar aspectos como la autonomía, la competencia, la autoestima en los hijos, que son herramientas que ellos podrían utilizar más adelante para enfrentar desafíos en sus propias vidas. En algunos casos, cabe señalar de que cuando hay mayores niveles de malestar en los padres, o posiblemente cuando hay mayor conflicto entre padres e hijos, las interacciones entre padres e hijos pueden volverse menos cálidas. Para utilizar otras palabras, se puede volver un poco más frías, ¿sí? Además, se puede manifestar el uso de prácticas excesivamente punitivas, ¿sí? El uso de castigos excesivos, pudiendo llegar hasta el punto de abuso físico y también psicológico. Estas prácticas inadecuadas de crianza, que surgen de un inadecuado manejo de estrés y las emociones que se generan, a su vez contribuyen a mayores sentimientos de culpa e ira y también crean mayor estrés, ¿sí? De esta manera se puede crear como un ciclo o un círculo vicioso. Entonces vuelvo a repetir lo que acabo de decir. Un manejo inadecuado del estrés y las emociones que éstas generan puede contribuir al uso inadecuado o el manejo inadecuado del estrés y las emociones generadas puede influir que los padres utilicen estrategias inadecuadas en la crianza, y esto a su vez puede influir en la generación de más emociones negativas como la ira y la culpa, creándose así un círculo vicioso. ¿Okay? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Para pasar del conocimiento a la práctica de adecuadas estrategias parentales, es importante tratar el bienestar de los padres, ¿sí? Entonces, como acabamos de ver, un manejo inadecuado del estrés y las emociones generadas influye en el uso de prácticas de crianzas y conductas parentales inadecuadas, y esto, a su vez, influye en el bienestar de los hijos, ¿sí? Entonces, nuevamente, el problema no es el estrés, no son las emociones. El problema aquí es un inadecuado manejo del estrés y las emociones que al final puede influir en el bienestar de los hijos. Ahora, ¿cómo podemos hacer para manejar el estrés y las emociones? En primer lugar, el primer paso importante que cada madre y cada padre tiene que dar es reconocer,
comprender y aceptar lo que está sintiendo, lo que está experimentando, ¿sí? Como mencioné hace un rato en conversación con la hermana Nelly, las prácticas inadecuadas de crianza suelen ser reacciones, ¿sí? Acciones poco pensadas y poco controladas. Por ejemplo, si yo tengo una botella de gaseosa, esto no es gaseosa, es agua, ¿sí? Pero si yo tengo una botella de gaseosa y empiezo a agitarla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando lo abra? ¿Sí? Lo que va a pasar es que va a explotar. Sí, todos lo sabemos, al menos de que tenga, por ejemplo, 2 años y recién se está introduciendo a cómo funcionan las gaseosas, ¿no? Pero cuando lo agitamos, va a explotar, va a reaccionar, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos hacer, en lugar, para no explotar, ¿sí? A la hora de abrir la botella, si no es que queremos explotar, si no queremos reaccionar, lo que tenemos que hacer es simplemente dejar de agitar la botella de gaseosa, ¿sí? Es fácil. Si no dejamos de agitarla, entonces siempre va a explotar siempre que lo abramos, ¿sí? No podemos evitar que explote la gaseosa cuando lo abramos. Tenemos que dejar que se calme la gaseosa antes de abrir la botella. Entonces, esto lo menciono para decir de que si es que queremos dejar de reaccionar, lo que tenemos que hacer es observar, ¿sí? Dejar que se calme, observar, reconocer, tratar de comprender qué pasa dentro de la botella. A ver, entonces, ¿cómo hacemos esto? Hoy día trazamos de una manera muy rápida el camino entre la experiencia de estrés hasta las prácticas inadecuadas de crianza. Consideramos algunos de los factores que pueden influir en la experiencia del estrés y las emociones que pueden resultar y todo lo que eso implica. De manera similar, la autorreflexión o la autoexaminación implica hacer una revisión de el qué, el por qué y el cómo de lo que uno siente. Por ejemplo, ¿qué demandas está enfrentando en su vida que le está causando estrés? ¿Cómo lo hace sentir? ¿Qué emociones, sentimientos, pensamientos surgen en respuesta a ello? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo afecta todo eso la manera en que se comporta con sus hijos y la manera en que se relaciona con ellos? ¿Sí? Se necesita una autoevaluación, una autoexaminación, una autorreflexión de lo que está sucediendo en el interior. Este reconocimiento es importante para que los padres puedan decidir qué pasos tomar para mejorar sus prácticas de crianza. Por ejemplo, si yo quiero llegar a algún destino, si digamos de que quiero llegar a Arequipa, donde está la hermana Daniela, ¿sí? Quiero llegar a Arequipa, pero no sé en qué ciudad me encuentro en este momento, ¿sí? Entonces yo no puedo decidir en qué dirección, si tengo que ir hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, oeste, no puedo decidir en qué dirección dirigirme y tampoco voy a saber de qué manera voy a llegar, qué herramientas necesito, qué bus o avión, cómo voy a llegar a Arequipa, no lo puedo identificar. Del mismo modo, los padres necesitan identificar dónde es que se encuentran emocionalmente, mentalmente, para recién poder decidir qué es lo que necesitan hacer para aplicar prácticas parentales más adecuadas. Ahora, este reconocimiento es sumamente difícil, ¿sí? Es sumamente doloroso y muy, pero muy incómodo, porque tenemos que identificar dificultades, pérdidas, decepciones, preocupaciones, fallas, limitaciones de uno mismo, y eso es absolutamente doloroso. Entonces es muy natural de que los padres quieran huir de esta actividad de reconocer, de autoexaminar, de autorreflexionar en lo que está sucediendo al interior. Pero es muy importante de que no huyan, ¿ok? Podemos huir de varias maneras, pero voy a resaltar dos. Podemos huir a la hora de simplemente evitar cualquier situación que me obligue a autorreflexionar. Por ejemplo, una cosa que yo escucho mucho de mis pacientes es que evitan estar solos, ¿sí? Evitan el silencio. Si están solos en la casa y están en silencio, prenden la radio, prenden la tele, cualquier cosa para poder huir de tener que enfrentar lo que está pasando en su interior. Entonces, cuando
abarcamos en esta tarea de tratar de comprender lo que está pasando al interior, es muy importante reconocer ese deseo de querer huir, de querer rellenar el vacío con tareas, con ruido, tal vez hasta con alcohol, con música u otras sustancias. ¿Sí? Hay que reconocer que estamos queriendo huir y no huir. También otra manera en la que las personas pueden tratar de huir de esta tarea de reconocer lo que está pasando en el interior es tratando de apresurar ese proceso, ¿sí? Entonces decir, bueno, ¿cómo me siento? Me siento mal. Ya está, ya reconocí lo que está pasando, terminé mi tarea, puedo avanzar. Esto se parece mucho a los niños que están tratando de aprender a lavar las manos, ¿sí? Lo lleva al baño, ya sabe lavarse las manos solos, meten las manitos en el agua y pasan ni un segundo y ya las sacan mojadas y dicen, ok, ya me lavé las manos, ¿sí? Entonces, se parece mucho a eso, no hay que apresurar ese proceso, ¿sí? Lavarse las manos no es simplemente mojarse las manos, sino es todo un proceso. Entonces, tenemos que reconocer de que vamos a querer sentir ese deseo de huir, de evitar, de apresurar este proceso incómodo y doloroso, pero es muy importante resistir ese impulso. También es muy importante hacer este proceso de reconocimiento, de autorreflexión, autoexaminación, sin juzgarse a uno mismo. El juicio impide la autoexaminación honesta, ¿sí? El momento en el que una persona empieza a juzgarse, se cierra todo el proceso, ¿sí? Se cierra la posibilidad de explorar lo que está sintiendo, lo que está pensando, y por qué es que está empleando estas estrategias inadecuadas a la hora de criar a los hijos. Una manera de entender por qué el juicio impide este proceso es pensando en alguna experiencia en la que usted tal vez dijo algo dentro de un círculo de amigos y alguien le juzgó, ¿sí? Le dijo, ay, me encantan las papas fritas. Y alguien se dio la vuelta y le dijo, ay, muchas calorías. ¿Ok? Entonces, inmediatamente lo que pasa ahí es que, uy, ya no voy a decir nada más. Ahí terminó lo que quería compartir. Del mismo modo, cuando nos autojuzgamos, cerramos ese proceso de realmente comprender y aceptar lo que está pasando en el interior. Cabe señalar de que este proceso requiere práctica, ¿okay? Se parece a correr un maratón, ¿sí? Para correr una maratón no se puede hacer de un día a otro, ¿sí? Necesita ir ejerciendo y creando los músculos que va a necesitar para poder completar esa tarea. Del mismo modo, este proceso de comprender, de reconocer, de aceptar lo que estamos sintiendo requiere práctica. Nuevamente, es un proceso muy incómodo, muy doloroso, y a la hora de practicarlo podremos aumentar nuestro nivel de tolerancia, ¿sí? De poder tolerar lo incómodo y lo desagradable que es, y poder sacarle el provecho que podemos obtener. También cabe señalar de que es diferente a la rumiación. ¿Okay? La autorreflexión o el proceso de tratar de reconocer lo que está pasando dentro de uno mismo no es la rumiación. La rumiación hace referencia a, bueno, es un término que hemos prestado de las vacas. ¿Sí? La rumiación es cuando las vacas sí, mastican una y otra vez un mismo bocado de alimento. ¿Okay? Del mismo modo, la rumiación, en términos psicológicos, es el hábito de pensar continuamente una y otra vez todo lo malo que ha hecho, ¿sí? O bueno, no solamente lo malo, pero quedarnos estancados en una sola idea, un solo pensamiento, pensarlo una y otra vez. Eso no es no es lo que yo les estoy comunicando aquí. La autorreflexión es un reconocimiento honesto y abierto de la condición y la situación en la que yo me encuentro, y me permite tomar decisiones y acciones deliberadas para llegar a una meta de instruir y corregir a los hijos. ¿Okay? Entonces no es para quedarse ahí pensando, sino es para impulsar más adelante una acción. Muy bien, ahora, al reconocer, quisiera
quedarnos un poco aquí, quisiera que nos quedemos un poco aquí en el proceso de reconocimiento porque es muy importante, ¿sí? Parece un primer paso preliminar, pero no es un paso preliminar para poder llegar a las estrategias concretas. Es posiblemente el paso más importante antes de poder utilizar estrategias más concretas. Entonces, nos vamos a quedar aquí un ratito y quisiera hablarles acerca de la importancia del reconocimiento de lo que uno está sintiendo. El reconocer lo que está pasando al interior se puede comparar a organizar u ordenar algún espacio de la casa, ¿sí? Como la cocina, la sala, su habitación, todo está en desorden. Si todo está sucio, lo tiene que organizar. Cuando todo está amontonado, no hay espacios donde dejar los vasos, donde trabajar, ¿sí? Pero a la hora de organizar y ordenar el espacio, podemos crear nuevos espacios que nos permitan actuar. ¿Okay? Ahora, eso se parece mucho a lo que estamos viendo. Cuando estamos sintiendo muchas emociones y mucho estrés, deja poco espacio para poder realmente decidir de qué manera quiero responder a una dada situación. Como hay poco espacio, sí, voy a reaccionar. ¿Sí? Voy a utilizar lo que me es más accesible, lo que me es más fácil. Si la mesa está amontonada y no tengo dónde comer, voy a comer en este espacio de aquí donde el vaso se puede caer al piso. ¿Ok? De ese mismo modo, cuando lo que está pasando en nuestro interior está desordenado, está desorganizado, estamos altamente estresados y no estamos manejando adecuadamente las emociones, vamos a reaccionar. Entonces, a la hora de reconocer, comprender y aceptar lo que estamos sintiendo en el interior, lo que hacemos es estamos organizando el espacio que está adentro, ¿sí? Estamos ordenándolo y creando nuevos espacios que nos permitan poder tomar decisiones, poder reflexionar, poder decidir, ok, ¿cómo voy a solucionar X situación? Estos espacios en específico que podemos crear en nuestro interior a la hora de reconocer lo que estamos sintiendo y ordenar lo que estamos sintiendo en nuestro interior, estos espacios son sumamente importantes por varias razones. Abren espacios para que nos podamos relacionar con Dios y también para que nos podamos relacionar con los hijos, ¿sí? Entonces, al no huir de las circunstancias que causan angustia, dolor, ¿sí? Al no huir, a la verdad, al enfrentarlos, al comprenderlos, invitamos a Dios, ¿sí? En oración y también en adoración para que ministre, para que consuele y nos fortalezca, ¿sí? Se crea un espacio para pedir el apoyo de Dios, ¿sí? Para que nos ayude a tener la sabiduría de traducir del conocimiento a la práctica. Además, crea un espacio para pedir perdón de Dios, recordar el perdón que ya hemos recibido y también poder aceptarlo para uno mismo. Esto es sumamente importante porque se relaciona con la culpa que vimos anteriormente y la ira. Es muy importante de que experimentemos nuevamente el perdón de Dios para poder procesar y digerir esas emociones de culpa e ira. También al crear ese espacio dentro de nosotros, podemos recordar, al poder organizar y reconocer las limitaciones y las dificultades que se está experimentando, podemos reconocer de que Dios es Dios y yo no soy Dios, ¿sí? Dios es papá, dueño de todo el universo. Podemos decir con absoluta confianza, nada me faltará. Soy limitado, pero eso está bien porque Dios me está cuidando, Dios me está abrazando, Dios me está guiando en este momento. Entonces, ya la limitación o las fallas no necesitan causar impotencia, no necesitan causar culpa o ira, ¿sí? Se vuelve una oportunidad de poder decir muchas gracias, Dios, confío en ti, obra en mi vida. Por otro lado, también crea espacio para los hijos. Al poder reconocer y aceptar a Dios en esos espacios, podemos cultivar comprensión y compasión por otras personas, en específico para los hijos, pudiendo aceptar sus faltas y perdonar las faltas que ellos han cometido. Al mismo tiempo, crea un espacio para que los padres puedan pedir perdón, ¿sí? Ahora, eso no es una práctica muy común en el Perú ni en muchos países del mundo. No es una práctica común de que los padres pidan perdón.
Lamentablemente, ni menos en la iglesia, ¿sí? Entonces, necesitamos crear esos espacios dentro de nosotros, ¿sí? Encontrar estar en ese encuentro con Dios para poder pedir perdón también a los hijos por las fallas y no sentirse amarrados por la culpa, ¿sí? Entonces, ay, lo he hecho mal, soy una madre mala, soy un padre malo, en vez de sentirse atrapados por esa culpa y luego tratar de compensarlo, más adelante en prácticas inadecuadas de crianza, los padres pueden pedir perdón y digerir esa experiencia de falla. Muy bien. Ahora, hay mucho más que podría hablar o podría mencionar en relación al reconocimiento, pero vamos a seguir adelante con algunas estrategias un poco más concretas. Entonces, una vez de que podemos reconocer lo que está pasando en nuestro interior, recién vamos a poder tener el espacio, la energía, sí, se va a aclarar un poco la mente para poder aplicar algunas estrategias un poco más concretas. Por ejemplo, el buscar y pedir apoyo de otras personas. El apoyo puede manifestarse de muchas diferentes maneras. Puede ser buscar consejo, buscar guía, puede ser pedir apoyo. Si me puedes cuidar los hijos unas cuantas horas mientras hago tal cosa. Puede ser también buscar apoyo emocional. ¿Sí? Estoy pasando por un tiempo difícil, necesito conversar con alguien. El apoyo se puede manifestar de muchas maneras, pero si es que no sabemos lo que está pasando en nuestro interior, eso va a interferir en pedir apoyo. También tenemos el autocuidado. El autocuidado se ha vuelto un término muy popular estos días en general, pero en términos simples hace referencia a las acciones y las actividades dirigidas hacia el cuidado del bienestar integral de uno mismo, ¿sí? Mental, emocional, físico, social, espiritual. En lo básico, los psicólogos tendemos a recomendar algunas cosas obvias, pueden parecer obvias, pero son esenciales a la vida y son primordiales, como por ejemplo comer una dieta balanceada y comer a sus horas. Dormir 6 a 8 horas, eso es lo recomendable. Ahora, con las primeras 2 ya sé que las personas me están reclamando, es que no hay tiempo, es que ¿cómo voy a dormir 6 horas? Necesito trabajar. Ok, dejemos en pausa algunos de esos reclamos y veamos primero las recomendaciones que hacen los expertos. En general, se recomienda comer una dieta balanceada, dormir 6 a 8 horas, también hacer ejercicio por lo menos 2 a 3 veces a la semana, mínimo, ¿sí? Y tomar descansos regulares durante el día. También realizar actividades placenteras y de ocio, ¿sí? Ahora, para algunas personas estas recomendaciones pueden parecer extravagantes, ¿no? De que no tengo el tiempo para poder comer, para poder cocinar algo un poco más balanceado, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Vamos a empezar desde lo más pequeño. Esto es lo recomendable, pero el autocuidado no es un proceso de hacer cosas que yo tengo que hacer porque eso es lo que me dicen los expertos, ¿sí? Sino es un proceso de cuidarme a mí mismo, a mí misma. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Tal vez no puedo hacer todas estas cosas o no las puedo hacer a su totalidad, pero ¿qué puedo hacer de esta lista de recomendaciones para cuidarme? Para que yo esté un poco mejor, para que yo pueda tomar esos tiempos de autorreflexión, para que no esté tan fatigada y exhausta, de modo que voy a reaccionar constantemente con los hijos de una manera en la que yo no quiero, ¿sí? ¿Qué puedo hacer de esta lista para cuidarme un poco mejor? Otra estrategia concreta, y no va a parecer una estrategia, pero una recomendación muy importante es invertir un poco más de tiempo en pasar horas de calidad con los hijos. Ahora, esto puede parecer contradictorio a lo que acabamos de ver. Vimos de que el estrés parental puede surgir de una sobrecarga, de sentirse restringido en el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy diciendo que es importante invertir el tiempo en horas de calidad con sus hijos? Lo que las investigaciones han encontrado es que a pesar de tantas demandas que implica la labor parental, los padres que tienden a pasar más tiempo de calidad con sus hijos, ¿sí? Por más que tengan todas las demandas en la vida, también tienden a sentir mayor satisfacción en su labor parental, tienden a reportar que son más felices, ¿sí? En la vida en general
y que sienten un poco más de balance entre el trabajo y la vida familiar. Aunque las horas sean terribles, a pesar de todo ello, cuando logran compartir un poco más de tiempo de calidad con los hijos, esto tiene un efecto positivo en los padres y por ende en su bienestar parental y por ende en el bienestar de los hijos. Entonces, cuando digo tiempo de calidad u horas de calidad, estoy hablando no solo de pasar tiempo sentados en una misma sala, cada uno en su celular o viendo televisión, ¿sí? Es un tiempo de interactuar, ¿sí? Por eso pongo el término invertir en la diapositiva. Tenemos que invertirnos, es como plata, ¿sí? Necesito invertir, por ejemplo, 10 soles para poder comerme un menú, por lo menos aquí en Lima, por donde yo vivo, ¿no? Entonces necesitamos dar un poquito de nosotros para poder sacarle el beneficio de esta relación de padre e hijos. Entonces, por ejemplo, leer un libro juntos, ¿sí? Algo corto. Conversar acerca de algo que vieron en televisión, aunque sea, ¿sí? Puede ser que de preparar una comida juntos, poder compartir esa comida juntos, invertir en un tiempo de discusión familiar, pueden ser juegos de mesa, ¿sí? No tiene que ser nada elaborado, no, nada grande, ¿sí? Son cosas pequeñas donde los padres y los hijos pueden conectarse, ¿sí? Pueden fortalecer ese apego que tienen. Y más adelante lo que también vemos es que cuanto más apego y cuanto hay más emociones positivas existe en esa interacción entre padre e hijos, cuando hay conflicto, todo lo que ha invertido en el tiempo de calidad con los hijos les sirve más adelante como, un protector, ¿sí? Entonces, sí, pensemos en términos de dinero nuevamente. Si yo invierto en guardar dinero, ¿sí? Si yo invierto un sol cada día durante 10 años, digamos, y lo guardo en alguna parte, no lo toco y lo guardo de esa manera durante 10 años, un sol, algo pequeño, todos los días, un solcito. Más adelante, cuando hay una catástrofe en mi vida, de repente voy a tener dinero para poder utilizarlo, ¿sí? Entonces, del mismo modo, cuando podemos invertir en el tiempo con los hijos, tiempo de calidad, más adelante cuando haya conflicto, eso va a servir para cuidarnos en el conflicto y poder preservar la relación entre padres e hijos. Muy bien. Hasta aquí hay mucho que podríamos hablar, pero tenemos un tiempo limitado, así que vamos a parar la presentación en este momento y me gustaría escuchar qué preguntas, comentarios, observaciones, experiencias nos gustaría compartir en este momento. Tal como ha dicho, el autorreconocimiento, la autorreflexión y aceptar qué es lo que estamos experimentando es fundamental para no reaccionar ante los estímulos que observamos a nuestro alrededor como padres y en relación con los hijos, ¿ya? Entonces, pero también tenemos nuestras propias convicciones, ¿ya? Y decimos, pero a mí la Biblia me dice que tengo que castigar al niño para corregirlo, para disciplinarlo, ¿ya? Y desde ahí, entonces, está con esta convicción que lo cree muy firmemente y entonces se deja llevar por lo que cree. Y las consecuencias son muy desfavorables, ¿ya? Se rompe la relación padres-hijos, el niño es dañado, lastimado. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Sí, como digo, es muy importante el autorreconocimiento, pero en el día a día no existe ese autorreconocimiento. Sí, es muy importante lo que usted está mencionando, de que son las convicciones, no, son... Me puedo corregir si tal vez no lo estoy entendiendo correctamente, pero me parece que aquí podemos diferenciar entre dos fenómenos, por decirlo así. Por un lado tenemos la reacción,
de que el padre o la madre se siente sobrecargado, se siente altamente estresado, las demandas exceden su capacidad de poder responder y poder manejar la situación. Me imagino que todos aquí lo habrán sentido en algún momento, de que es un día ajetreado, el tráfico fue horrible, llegué tarde al trabajo, sí, todo lo que pudo haber ido mal, sí, ocurrió, sí, sucedió. En esos momentos sentimos que no tengo tiempo para estar pensando en cosas pequeñas, ¿sí? No me hables, estoy ocupado, ¿sí? Reaccionamos. Entonces, podemos diferenciar eso por un lado, ¿sí? De que son reacciones por altos niveles de estrés. Y también por otro lado, también tenemos el aspecto de las convicciones, ¿sí? Entonces, esto lo estoy separando porque cuando hablamos acerca de convicciones ya se vuelve un poco más pensado, un poco más deliberado, ¿sí? De que, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento? La Biblia me dice que necesito castigar físicamente a mi hijo o si no se va a volver un drogadito, ¿no? Por ejemplo. O sea, un resultado extremo, ¿no? Si no lo castigo ahora, se va a perder para siempre. Pero es un pensamiento un poco más controlado. Ahora, también podemos hablar acerca de un tercer fenómeno donde hay una interacción entre estos dos. Entonces, yo justifico mis reacciones en base a mis convicciones, ¿sí? No me hables, le dice al hijo, ¿no? No me hables, estoy ocupado, y vete a tu cuarto, te voy a quitar el celular, ¿sí? Te estoy castigando porque no me has obedecido y esa es la convicción que yo tengo según lo que me dice la Biblia. Entonces ahí vemos una interacción entre las reacciones que tiene por altos niveles de estrés y también las convicciones que justifican esas reacciones. Esto, hermana Nelly, yo considero que requiere una conversación mucho más larga y compleja, pero cabe señalar aquí de que nosotros hoy día en esta sesión solo vimos el aspecto del estrés y cómo esa sobrecarga puede impactar las emociones y por ende las prácticas. Pero el bienestar parental abarca muchísimo más, ¿sí? También abarca el historial del padre mismo, la relación que tuvo con sus padres, ¿sí? ¿Qué es lo que ha aprendido el padre o la madre de la disciplina que ellos recibieron, ¿sí? El bienestar general, ¿sí? O la salud mental de los padres, si es que sufre de depresión, ansiedad, no relacionado necesariamente a la parentalidad, sino como una parte de su vida. Entonces, estos diferentes aspectos del bienestar parental van a informar la manera en que yo reacciono o también la manera en que yo pienso y justifico mis reacciones o mis acciones. Entonces se torna una conversación más compleja, pero lo que podemos rescatar en relación a lo que vimos hoy día es que en esos momentos donde las personas justifican sus acciones en base a sus convicciones, también tenemos que ayudarles a considerar cómo se estaba sintiendo en ese momento, ¿sí? Y es posible de que lo que estaba sintiendo en ese momento influyó en las decisiones que tomó a la hora de llamar ciertas convicciones a mente, ¿sí? Porque puede tener las convicciones de que necesito castigar a mi hijo para que no se pierda, pero también necesito amar y ser compasivo con mi hijo, ¿sí? Entonces, tenemos muchas convicciones, no son unidimensionales y todas interactúan. Entonces, a la hora de justificar las acciones en base a la Biblia, es posible de que, dependiendo de cómo me estoy sintiendo en ese momento, el estrés que estoy sintiendo, de que favorezca una convicción por encima de otra. Sí. ¿Me dejo entender? Sí. Sí, entonces, posiblemente una buena manera de ayudar a los padres a reconocer esto sería ayudándoles a considerar sus otras convicciones, ¿sí? Que tal vez están en conflicto con la decisión que tomaron en esos momentos y qué factores, aparte de la Biblia, qué otros factores en su vida personal podrían estar influyendo en las acciones que tomó, ¿sí? Esa es una manera de hacerlo, pero nuevamente quisiera reconocer la complejidad del tema. Sí, pero, sí, y lo entiendo, porque también están involucradas las emociones, que muchas veces dentro de el cristianismo se tapan estas emociones, ¿ya?
no queremos ver esas emociones, entonces por eso no se permite ese autorreconocimiento. Sí, absolutamente. Y creo que lo que usted me está mencionando también se relaciona a posiblemente una tendencia mayor, ¿sí? No solamente el no hablar acerca de las emociones en relación a la parentalidad o el estrés, sino que posiblemente en la iglesia en general no damos cabida a las emociones, ¿sí? Posiblemente estamos leyendo la Biblia de una manera donde consideramos de que las emociones son negativas, son malas, no solamente negativas, sino son nocivas a la salud. ¿De qué manera estamos reconociendo las emociones como una herramienta que Dios nos ha dado y las estamos utilizando o no? ¿De qué manera podemos fomentar ese pensamiento, ese diálogo dentro de la iglesia? Sí, tiene muchísima razón. Gracias. A usted. Y quería también comentar que el planteamiento que nos presentas con respecto al manejo del estrés nos puede traer ánimo, ¿no? A pesar de que este reconocimiento puede ser un episodio como que no es fácil, doloroso, que amerita un ejercicio personal de autorreflexión, de detenerme, de evaluar, de no apresurarme, de darme un tiempo. Lo que me llama a pensar es que si estamos dispuestos a darnos el permiso de sentir el estrés o estas emociones. A veces las expectativas que tenemos en cuanto a la parentalidad, por ejemplo, las comparaciones que establecemos en nuestros círculos, ¿no? Si soy buena o no, madre, padre, no nos permiten darnos ese permiso de sentir, de percibir mi emoción, de darme la posibilidad de ver qué hay detrás de esa emoción, ¿no? Y como tú dices, ese ejercicio nos abre puertas, como organizar la casa nos da un espacio, detenernos un momento, darnos el permiso a nosotros mismos de esas emociones, de percibir ese estrés y de detenernos en esa autorreflexión, me abre la posibilidad de acudir a Dios, como dices, y encontrar en Él también la fortaleza para afrontar eso, y me da la posibilidad de mejorar la relación con mi esposo o con mis hijos, que son los que están involucrados en la parentalidad, ¿no? Entonces, el pensar, me trae ánimo pensar que este reconocimiento me abre posibilidades, que sea de ánimo, poder darnos este permiso de reconocer lo que siento. Gracias. Sí, muchísimas gracias por compartir eso. Absolutamente, yo considero que es algo liberador, ¿sí? Sentir de por un momento, parece contradictorio, de que si yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo, si no quiero hacer lo malo que estoy haciendo, que tengo que parar y enfrentarlo. Parece un poco contradictorio. Lo que queremos hacer es huir, ¿sí? Eso es lo natural. Si no me gusta algo, si algo me está causando angustia, lo que quiero hacer es huir, pero huir en este caso nos causa mayor daño y empeora la situación. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de correr, darnos el permiso, como usted dice, de parar, de enfrentarlo, y eso es doloroso, pero últimamente es bastante liberador. Y su uso del término de dar permiso, me encanta eso, me hace pensar en la compasión, ¿sí? Requiere, o este proceso de reconocer lo que yo estoy sintiendo, permite de que yo sea compasiva conmigo misma, sea compasivo conmigo mismo. En la iglesia nos parece eso un poco extraño, ¿sí? De que demos compasión a nosotros mismos. La Biblia no habla acerca de eso, la Biblia habla acerca de dar compasión a otros. Pero también, si no somos compasivos con nosotros mismos, lo que encontramos es que no somos compasivos con los demás, ¿sí? Eso va a impactar nuestra capacidad de darle compasión a otras personas. No sé por qué, así hemos sido hechos, así nos creó Dios, ¿sí? Eso es una dinámica muy
muy propia del ser humano. También me recuerda un poco a lo que me lleva de vuelta a lo que mencionó la hermana Nelly hace un ratito, de cómo hacemos para reconocer o practicar este reconocimiento en el día a día. O sea, yo puedo decir, no sé, cada 5 años voy a ver cómo me estoy sintiendo, ¿sí? Pero hacerlo día a día simplemente no se da. Ahora, esto lo conecto con lo que usted acaba de mencionar, hermana Claudia, con el permiso de y la compasión. Me hace pensar en lo que sea una teoría o un concepto que se está trabajando en estos últimos años, que en inglés se llama mindful parenting. Mindful parenting es la parentalidad o las prácticas de crianza desde una perspectiva de atención plena. Atención plena hace referencia a no estar apresurándonos hacia el futuro, ni estar rumiando, ni estar estancado, atrapado en el pasado de todo lo malo que he hecho, sino es estar en el presente, porque por más que yo piense en el futuro, por más que piense en el pasado, yo no puedo cambiar mi situación, no puedo moverme hacia el futuro, no puedo irme hacia el pasado. Lo único que puedo hacer es estar en el presente. Entonces, esa atención plena dice, bueno, estoy donde estoy, ¿sí? No puedo cambiar donde estoy ahorita. Entonces, en este momento, muy bien, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Darme compasión en este momento. ¿Sí? Puede ser que hace unos segundos hice algo que me da vergüenza, así que me hace sentir muy mal, que me hace sentir ira conmigo mismo, pero eso fue hace un segundo y no puedo regresar, no puedo retroceder el tiempo. En este momento me doy compasión, en este momento reconozco cómo me estoy sintiendo, en este momento voy a tratar de comprender lo que estoy sintiendo y tratar de actuar de una manera que se alinea con lo que Dios me enseña o lo que yo sé es una práctica adecuada con mis hijos, ¿sí? Ahora, es posible que dentro de 5 segundos todo se vuelve por la ventana, ¿sí? De que hace un ratito fui buena conmigo misma y al siguiente momento le grité otra vez al hijo, ¿sí? Eso puede pasar, pero dentro de 5 minutos, en ese momento nuevamente hacerlo, ¿sí? Es una práctica bastante, requiere práctica, requiere ejercicio, ¿sí? No es fácil, no es algo que nos viene naturalmente, pero es ayudarnos a pausar y decir, ok, estoy en este momento voy a recibir el perdón de Dios, en este momento voy a recordar que Dios es soberano, que Dios es bueno, y cuando soy compasiva conmigo misma, yo puedo ser compasiva con mis hijos, con mi pareja, con las personas a mi alrededor, en este momento. Entonces, sí, darme permiso a decir, no tengo fuerza, no puedo controlarlo todo, soy un ser humano limitado, mortal, voy a aceptar mis limitaciones y actuar dentro de lo que puedo en este momento. Sí, hermana Nelly, yo la vi moviendo la cabeza cuando dije el mindful parenting. Me imagino que usted habrá tenido experiencia trabajando desde ese concepto. ¿O? Lo he escuchado en algunos videoconferencias, por eso tengo una idea, ¿no?, de lo que se trata. Pero sí me doy cuenta de que la tarea de la iglesia y de los grupos pequeños, tanto de matrimonios como en la iglesia en general, los grupos pequeños, es una ardua tarea la que nos toca como creyentes, que debemos tomar a la Biblia como nuestra plomada para poder edificar hogares sanos, ¿no? Eso es lo que, y se me hace, cuando lo pienso, se me hace una tarea muy grande porque es inmenso, ¿no? Todo lo que podríamos hacer si realmente la Biblia, las Santas Escrituras se convierten en nuestros lineamientos para convivir en una sanidad parental, ¿no? A mí me gusta también no solo perdonar a nosotros mismos, ¿no? De cosas que hicimos, pero lo que dijiste antes también de pedir perdón a los hijos también, lo que es algo que no era una cosa que hicimos nuestros padres porque no era común, pero también de usar este tiempo de autorreflexión para
reflexionar sobre cosas que hemos aprendido de nuestros padres, pero tal vez podríamos cambiar, porque, por ejemplo, pedir perdón a nuestros hijos no es una debilidad, ¿no? No es algo donde no ayuda a nuestra relación con los hijos. Y creo que este tiempo de autorreflexión nos ayuda también a reflejar qué es lo que quisiera cambiar con mis hijos, qué es lo que quisiera hacer o qué relación quisiera tener con mis hijos. Y creo que para nosotros como creyentes tenemos esta ventaja que si tomamos este tiempo con Dios en la mañana o cualquier tiempo del día, podemos usar este tiempo también para reflejar, ¿no? Para tomarnos tiempo, porque en nuestro día creo que el enemigo principal es nuestro celular, porque toma tanto tiempo también de nuestros hijos que a veces nos despertamos en la mañana y ya chequeamos los mensajes, el correo, todo esto, y no tomamos este tiempo para unos 2 minutos para reflejar, ¿no? Y me gustó mucho lo que dijiste, Josefina, de esta autorreflexión, de tomar este tiempo, ¿no? De descansar unos minutos en el día para reflejar y hacernos bien con esto. Sí, muchas gracias. Sí, eso de pedir perdón a los hijos puede ser puede ser un poco controversial para algunas personas, pero como usted menciona, no es una debilidad. Cuando, el momento donde sentimos que es una debilidad es cuando sentimos impotencia. ¿Sí? Regresamos a las emociones que pueden surgir a raíz del estrés parental. Cuando yo me siento incapaz, impotente, o que estoy fallando, que no soy un buen padre, voy a sentirme amenazado con la idea de pedir perdón, ¿sí? Pero cuando puedo digerir, cuando puedo procesar esas emociones, cuando puedo reconocerlos, aceptarlos y traerlos ante Dios nuevamente y a pedir el apoyo de Dios, ya no se vuelve algo amenazante, no se vuelve algo imposible, pero como, y sí, a lo contrario, puede volverse una herramienta de poder criar mejor a los hijos y como se dice, de poder reflexionar y utilizar estas herramientas para poder cambiar algunas cosas en la manera en que estamos criando a los hijos, a diferencia de la manera en que hemos sido criados nosotros. Yo quería participar, me encantó, bueno, el tema que hemos tratado del proceso de la autorreflexión, que consiste en reconocer, comprender, aceptar. Y mencionaste sobre las estrategias, ¿no? Que estos 3 aspectos nos ayudan a evaluar cómo manejar este proceso. Y en esto también me lleva a pensar el rol que puede cumplir lo que dijo la hermana Nelly, los grupos pequeños, pero también cada uno de los creyentes, ¿no? Con otras personas que buscan ayuda. Y me encantó lo que dijiste respecto a las estrategias, es buscar ayuda, pedir apoyo. A veces queremos manejarlo todo, ¿no? Y de ahí viene el estrés, nos agobia, pero cuán importante es el trabajo de los psicólogos, su trabajo de encontrar ese oasis, podríamos decir allí, donde podemos compartir lo que sentimos, ¿no? Pero también es importante en el trato con los hijos, conversar y, como decían, pedir perdón es muy importante. Como que suelda la relación del padre, hijo, madre, hijo, ¿no? Y entonces también a ellos les ayuda a entender de que, bueno, mi madre es un ser falible, se equivoca. Yo también me equivoco y puedo pedir ayuda de ella o podemos pedir ayuda juntos si no podemos manejar algunas cosas, ¿no? A otros. Y también me gustó, ¿cómo se llama? Lo que mencionó del autocuidado. Cuán importante es comer bien y dormir
a sus horas, cosa que a veces no es fácil, pero si nos amamos y queremos ser ejemplo para nuestros hijos también, es una manera práctica en cómo mostrarlo. Y yo estaba pensando en esa parte, decía, qué actividades placenteras se podría hacer. Y es verdad, hay varias cosas que no solamente nosotros para dejar el agobio del estrés, sino también, por ejemplo, crear esos espacios que muy bien la hermana Nelly, yo le mencionaba que es experta en patchwork, ¿sí? O también, por ejemplo, tejer. Hay tiempos en los que se puede enseñar a otros, ¿no? Y decir, mira, es una manera de manejar también el estrés. Gracias. Sí, muchas gracias. Y puede ser algo pequeño como escuchar una canción que me gusta. Sí. Sí, algo tan pequeño, no tiene que ser nada grande, pero y lo que es placentero o lo que es bueno para cada uno va a depender de los intereses y las preferencias de cada persona. Sí, pero quisiera comentar, no sé si habrá alguna pregunta o última pregunta o comentario, pero en respuesta a lo que acaba de mencionar, la importancia de poder modelar a los hijos lo limitado que son los padres, ¿sí? De que los padres son falibles, ¿sí? Entonces los hijos también pueden ser falibles y más allá de eso pueden aprender del modelo de los padres cómo lidiar de una manera saludable con esas limitaciones y esas fallas. En lugar de solamente decir, bueno, mi padre ha fallado y ya, sino poder ver a mi padre trabajar con su sentimiento de impotencia, de incapacidad, con su ira, con su culpa, y poder digerirlo, transformarlo en algo que es beneficioso para la salud de la familia. Eso definitivamente sirve como modelo para los hijos. Entonces, el bienestar parental no es solamente para los padres, para que ellos estén bien, sino que últimamente es parte de una estrategia de crianza. Es una parte de enseñar e instruir a los hijos acerca de las herramientas que van a necesitar, ¿no? Para poder lidiar con los desafíos y los retos de la vida. Entonces, creo que tenemos la idea de que las madres tienen que sacrificarse, ¿no? Y los padres se tienen que sacrificar, tienen que salir muy temprano en la mañana y no regresar hasta muy tarde y nunca ver a los hijos. Pero los padres también se necesitan cuidar, eso es esencial, es muy importante para la salud de los hijos. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Yo quería pedirle que de repente pueda mencionar algo respecto a cómo uno de los padres puede, ya que el proceso de reconocimiento es, entiendo, individual, cómo entre padres pueden ayudarse en ese proceso. Quisiera escuchar algunos comentarios al respecto. Wow, qué buena pregunta. Sí, esta presentación lo he preparado para individuos, no he tomado en cuenta necesariamente el trabajo de equipo de las parejas o de los esposos, pero una manera en la que los padres o los esposos se pueden apoyar en ese proceso sería, por ejemplo, separar un tiempo al final del día, ¿sí? Cuando los hijos están durmiendo, cuando son menores, ¿no? Cuando son mayores, quién sabe a qué hora se duermen, pero cuando son menores, cuando los hijos ya están dormidos, que la pareja separe un tiempo, reserve un tiempo, ¿sí? Lo priorice para poder conversar al final del día, ¿sí? Entonces, y hacer una evaluación del día, algo corto, nada formal, algo bastante informal. ¿Cómo te fue tu día? ¿Qué sentiste? ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Cómo te sentiste con esa cosa? ¿Sí? Ayudar ese proceso de reconocimiento, de comprensión y de autocompasión, por decirlo así. Ahora, ese espacio tiene que ser algo que ambas personas deben querer, ¿sí? Si no va a funcionar si solamente uno de los esposos quiere hacerlo y le obliga al otro a estar ahí,
¿sí? Tenemos que hacer esto porque es para el bienestar de los hijos. No va a funcionar, porque cuando eso pasa, muchas veces lo que ocurre es que pueden empezar a culparse, ¿sí? Es que tú le dijiste a no sé quién que tal cosa, y cómo te atreviste a decir eso, que escuchaste la sesión de disciplina con amor y límites, entonces, ¿por qué no empezar a reclamarle? Y eso a la verdad no funciona, porque como vimos en la sesión, se necesita no huir, no evitar y no juzgar. Entonces, cuando se juzga en la pareja, va a querer huir y no va a funcionar ese proceso de reconocimiento. Entonces, ambas partes tienen que estar, por lo menos en algún cierto nivel, motivadas a participar. Y tendría que ser un momento donde ambas personas acuerdan no juzgar y ayudarse mutuamente para poder hacer este proceso de reconocimiento y dar compasión entre ellos para que para que puedan ser un poco más exitosos en ese proceso de autoconocimiento y autorreflexión. Lo que quisiera comentar también es que lo que veo aquí de vez en cuando es que los padres sacrificen todo para sus hijos, todo, ¿verdad? Y la mayoría de veces la relación entre los padres no invierte mucho tiempo en esto. Y cuando los hijos se van, ya se van a divorciar. Y lo que yo escuché desde pequeña es que primero es mi relación con Dios, después es mi relación con mi esposo y después vienen los hijos. Y no son los hijos primeros. Y creo que esto también es muy importante saber porque si nuestra relación como pareja está bien, los niños lo sienten también, ¿no? Porque no hay muchos desafíos que no podemos manejar porque nuestra relación como pareja está bien. Y esto creo que en esta cultura también es muy importante saber que no es primero los hijos, es primero el esposo o la esposa. Sí, absolutamente. Otra manera de también verlo es que el bienestar parental en pareja también es muy importante para el bienestar de los hijos, así como el bienestar de cada padre o madre es importante y puede influir en el bienestar de los hijos. El bienestar del matrimonio también va a influir en el bienestar de los hijos. Entonces, cuando hijos crecen en familias donde los padres tienen altos niveles de conflicto, lo que se ve es que también los hijos sufren, ¿sí? Por más que puedan tener una buena relación con cada padre o con el padre o con la madre, ¿sí? Cuando hay conflicto en el matrimonio, eso igual va a tener su efecto negativo en el bienestar de los hijos. Entonces, sí, los padres también tienen que tomar eso en consideración. Si van a sacrificarse por el bienestar de los hijos, entonces una de las cosas que van a tener que trabajar también es el matrimonio. Van a tener que invertir en el matrimonio con el fin de guardar el bienestar de los hijos. Muchas gracias por su muy valioso aporte. Ok, me parece que si no hay más preguntas y comentarios, hemos llegado, creo, al final, ¿verdad, hermana Josephine? Sí, me parece que sí. Okay. ¿Puedo dar una última reflexión antes de cerrar? Si le Claro que parece? sí. Sí. Bueno, hemos hablado mucho acerca de este reconocimiento y la verdad es que en la Biblia no encontramos en ninguna parte de que Dios nos dice, separa un tiempo para autorreflexionar, conocer tus emociones, y, ¿no? La Biblia no habla directamente hacia eso, pero lo que sí encontramos es que Dios valora mucho por decirlo así, nuestro mundo interior, ¿sí? Nos ha creado de esa manera y también lo valora mucho. Un ejemplo de ello que podemos ver en la Biblia es que es en los evangelios. Cuando vemos a Jesús relacionándose con las personas, muchas veces Jesús les hace preguntas, ¿sí? No les viene y le dice, no, hazlo de esta manera, no hagas esto, ¿no? Viene y muchas veces hace preguntas. ¿Qué te gustaría que yo haga? ¿Quieres ser sano? ¿Sí? ¿Qué es lo que te falta? Hace estas preguntas pidiendo que las personas con las que está interactuando tengan que pensar, autorreflexionar y expresar lo que están experimentando, sus necesidades, sus opiniones, ¿sí? ante
ante Dios. Entonces, esto me indica de que a Dios le importa mucho lo que pensamos, lo que sentimos, lo que experimentamos, las dificultades que enfrentamos y quiere escuchar de nosotros, ¿sí? Jesús pregunta porque quiso saber, no eran preguntas capciosas, no estaba examinando si tenían la respuesta correcta, realmente quería saber. Entonces, Dios quiere escuchar de nosotros. Por otro lado, también nos indica de que es muy importante que nosotros también seamos honestos, abiertos y sinceros con nosotros mismos para que nos podamos presentar ante Dios de una manera transparente, rendirnos. Cuando hablamos acerca de rendirnos, si es que no sabemos lo que estamos rindiendo, no podemos rendirnos, ¿sí? Entonces, al pedir el apoyo de Dios, al pedir el perdón de Dios, al rendirnos ante Dios, también necesitamos saber qué es lo que estamos rindiendo, qué es lo que estamos pidiendo. Dios quiere escuchar de nosotros. Espero de que esto sea también de ánimo para cada uno de ustedes a la hora de realizar sus autorreflexiones. Sí, muchísimas gracias por sus aportes, comentarios y preguntas. Ha sido un tiempo muy enriquecedor para mí y espero que también lo haya sido para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, hermana Josephine. Ha sido muy edificante este tiempo y también espero que sea muy edificante para los padres que nos están escuchando en el Facebook. Les animo y también agradezco la compañía de todos los hermanos aquí presentes. Les recuerdo que pueden dejar sus comentarios, sus preguntas en la parte de los comentarios abajo y vamos a estar recogiendo todas estas inquietudes para el panel final del 2 de noviembre, donde también participará nuestra hermana Josephine junto a los demás ponentes de las sesiones anteriores. Quisiera agradecer la compañía de todos ustedes hasta el final de esta sesión y para terminar quisiera que de repente podemos orar. Invito a la hermana Nelly de repente para que pueda dirigirnos en una oración. Ok, vamos a orar entonces. Padre Celestial, Padre bueno, gracias por este tiempo, Señor, para edificarnos en las cosas, Señor, que necesitamos saber y conocer para tener una interrelación con los demás, con nuestros hijos, de una forma favorable que pueda generar en nosotros emociones favorables también para interrelacionarnos sanamente, Señor, y poder tener ambientes que también sean ejemplos, que sean ambientes donde pueda reinar, Señor, tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento para mostrarnos también y generar en nosotros la compasión hacia nosotros mismos, hacia los demás también, como tú lo enseñas en tu palabra, y que realmente podamos vivir en esa armonía familiar, Señor, de vernos unos a otros como tú nos ves. Gracias por estas enseñanzas de la hermana Josephine, gracias por lo que tú le has dado para nosotros en esta tarde, y te suplicamos que sea de bendición para los otros oyentes que van a estar también recibiendo estas enseñanzas, como lo ha sido para nosotros, Señor. Gracias, bendícele a ella y bendice al equipo de ETE, Señor, en esta jornada, que llegue a muchas personas, Señor, todas estas conferencias que hemos recibido hasta hoy, para que las personas también puedan tener otras herramientas, otras estrategias de poderlas practicar dentro de sus hogares. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, hermanos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.